a rendir protesta, como se conoce a esta ceremonia que se lleva a cabo en México desde hace más de 200 años con cada nuevo presidente que llega al poder. Los últimos 5 presidentes han llevado a cabo el protocolo, por supuesto, de manera tradicional, pero ninguno de ellos ha llegado a rendir protesta en las condiciones en las que llega Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones en julio con casi el 53% de los votos. Nunca antes en la historia de México un presidente llegó al poder con unos índices de aprobación tan altos. Ustedes tienen en sus pantallas en estos momentos la comitiva especial, ese vehículo que en estos momentos transportaba ahí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los momentos previos a su llegada. Reiteramos que él ya se encuentra en la Cámara de Diputados del Honorable Consejo de la Unión justamente para este acto tan importante en el que participan varios jefes de Estado y representantes de gobierno de diferentes lugares del mundo. Tenemos que destacar que el número de asistentes para la toma de posesión es muy importante, ya que nunca antes se había dado cita a tantos jefes de Estado y de gobierno a una ceremonia de investidura como la es en este momento, ¿verdad? La investidura, queremos decirles, comienza con la apertura de sesión en la Cámara de Diputados. 2 horas después comenzará el traspaso de mando de Enrique Peña Nieto, que gobernó México entre las sesiones 2012 y 2018, y López Obrador, quien gobernará hasta la gestión 2024. A primera hora de la tarde, López Obrador va a mantener una reunión en Palacio Nacional con jefes de Estado y Gobierno, y sobre las 16 horas se celebrará una fiesta con eventos culturales para celebrar su investidura. Esta celebración incluye la entrega del bastón de mando al presidente por parte de los pueblos indígenas. Ponga mucha atención, siendo el primer mandatario que recibe este importante reconocimiento. También tenemos que destacar que han llegado ya autoridades de diferentes países, lo decíamos, una docena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, el presidente, por supuesto, también de Bolivia, además de una comitiva muy importante que también llega de Estados Unidos. A estos se suman 140 figuras entre gobernadores, alcaldes y representantes de la comunidad hispana. Vemos, amigos, ustedes pueden apreciar en sus pantallas, se encuentra el presidente de Estado, Evo Morales, quien ya está listo para ser partícipe de esta importante ceremonia, una ceremonia muy esperada porque se trata de un hecho histórico en México. Tienen ustedes ahí al presidente Evo Morales y además a otras autoridades que están también aguardando el inicio de esta importante ceremonia. En instantes nada más se va a iniciar la ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal. Vemos ahí en sus pantallas, ustedes tienen esas imágenes previas de cómo llegaba la caravana que por supuesto acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Lo decíamos, la investidura es calificada de histórica por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, partido fundado por López Obrador, que ha contabilizado hasta 400 invitados internacionales. López Obrador ganó con el 53% de los votos las elecciones del 1 de julio tras fracasar 2 veces en su intento de llegar a la presidencia en las gestiones 2006 y 2012. Conocido como AMLO por las siglas de su nombre, ha prometido que su llegada a la presidencia será la 4ª revolución en este país. Esto tras la independencia, las reformas liberales del siglo XIX y por supuesto la Revolución Mexicana. Se trata de un político popular que tras sus 2 derrotas previas en las presidenciales no desistió de su objetivo, recorriendo todo el país en defensa de un cambio radical en México para acabar con los males crónicos de la corrupción y la inseguridad. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta además con una larga trayectoria de más de 40 años en política, que inició con el Partido Revolucionario Institucional PRI, sumándose en 1988 al Partido de la Revolución Democrática, con el que se convirtió en alcalde de la Ciudad de México, esto entre las gestiones 2000 y 2005. Y tienen ustedes en sus pantallas, gracias a nuestra señal internacional, la llegada de esta caravana que acompaña al presidente de México, que en instantes nada más va a protagonizar este importante acto de investidura.
continuamos, amigos, porque tenemos que decirles que pese a haber partido como favorito en los sondeos, en 2006 fue derrotado por una exigua diferencia de 0.56 puntos porcentuales ante el conservador Felipe Calderón. Pero en 2012 sufrió su segunda derrota al verse superado por la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional, partido que recuperó la presidencia de la mano de Peña Nieto. Tras su salida del PRD en 2013 fundó el movimiento Regeneración Nacional Morena. Pero hablemos, por favor, acerca de los retos que él tiene. El izquierdista tiene ante sí la difícil tarea de cumplir con sus promesas electorales, que entre otros puntos contemplan reducir la violencia en cotas no vistas en los últimos 20 años, también implementará un plan de austeridad para funcionarios y ha prometido acabar con la corrupción, con las que espera recuperar hasta 500,000 millones de pesos. Sin lugar a duda, una cifra bastante importante y son retos muy grandes los que tiene para su gobierno el presidente de México. Lo tienen en sus pantallas, en estos momentos está haciendo su ingreso ya para ser parte de esta ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal. Escuchemos, los dejamos con el audio ambiente. Ejercer su derecho al voto y que manifestaron su deseo, su esperanza de que nuestro país empiece con pasos, si no agigantados, sí con pasos firmes, aunque sean cortos, pero a generar y a mostrar un avance en materia, sobre todo en materia económica, en materia de empleo, y erradicar lo que la gente últimamente ha solicitado, que es la evolución de la corrupción, también de que haya más seguridad, que haya más empleo. En fin, son parte de las peticiones que el pueblo ha demandado a lo largo de estas últimas administraciones y a lo que se ha comprometido ahora Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a cumplir cabalmente conforme vayan pasando las semanas y los meses. Y mientras vemos que el expresidente Enrique Peña Nieto pues intenta llegar al presidium, les platicamos que allá adentro pues hay una larga lista de invitados y los lugares también tuvieron su arte para ser distribuidos. Cada invitado dentro del salón de sesiones de Palacio Legislativo de San Lázaro, bueno, van a estar ubicados arriba en los palcos A y B, están en el primer nivel, arriba del espacio destinado para medios de comunicación, por ahí los van a ver un poco. De acuerdo con información del área de resguardo, algunos de los invitados especiales entraron por el área del estacionamiento y otros por el vestíbulo. Y bueno, 13 jefes de Estado, 7 vicepresidentes, un rey, un príncipe y algunas decenas de personas que ya están colocados en el palco A. Por ejemplo, todos ellos de América Latina, tales como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de República de Cuba, Evo Morales Ayma. A Mike Pence, justamente en uno de los balcones. Sí, también el presidente de Bolivia, Lenín Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador, y Nicolás Maduro, si llega a esta ceremonia, estarán juntos. Y si les parece bien, Ana María, amigos, me gustaría también hacer hincapié y retomar brevemente las palabras de los coordinadores de cada grupo parlamentario que fueron elegidos indistintamente para manifestar su postura, no solamente la postura de cada uno de los partidos a los que representan, sino la postura del grupo parlamentario del que estaban hablando. Vamos a resumir, yo tomé nota sobre algunas que me gustaría destacar. El senador Raúl Baños Cacho, senador del Partido Verde Ecologista Mexicano, fue el primero que tomó la palabra, y bueno, parte de las cosas que yo destaco fue que para él es importante hacer lógicamente y generar un respeto al medio ambiente, a las áreas naturales protegidas, a las reservas de la biosfera. Vemos también, antes de seguir con esta información, que está la familia ya de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, ¿verdad? Podemos ver al más pequeño, a Jesús Ernesto López Gutiérrez, él es el hijo también de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Está José Ramón López Beltrán, es el mayor de los hijos, él tiene 36 años, estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM. También está Andrés Manuel López Beltrán, él es de 31 años, y también vemos a Gonzalo Alfonso López Beltrán, el más joven, de 25 años de edad. Correcto.
Y bueno, como les decía, parte de las palabras del senador Raúl Baños fue que la democracia es el factor más importante, el factor de cambio para que podamos empezar a generar esta cuarta transformación, también la unión de todas las fuerzas políticas, las fuerzas de México, la unidad para progresar y lograr esta cuarta transformación son indispensables para lograr el cambio, el respeto a la equidad de género y derechos humanos y la voluntad nacional, hacer valer la voluntad nacional, fueron parte de las palabras del senador Raúl Bolaños cuando tomó en ese momento el tiempo, los 10 minutos que le concedían a cada uno de los coordinadores de la bancada. También estuvo Miguel Ángel Mancera del PRD, Giovanna del Carmen del Partido del Trabajo, Fernando Luis Manzanilla del PES. Él, entre las cosas que destacó, es que considera que existen 3 ejes para una transición exitosa de un gobierno a otro. Entre ellas está el Estado de Derecho, que se mantenga y que se haga valer el Estado de Derecho, el empleo, la demanda de empleo de la población en nuestro país y también el combate a la corrupción. Bajo esos 3 ejes de transición, él considera que son las primeras y las más importantes pautas para que esta nueva administración pueda empezar a ejercer las promesas y las demandas que el pueblo ha solicitado desde su elección. Y pues bueno, empezaremos desde el lunes con las conferencias de prensa, en principio a las 7 de la mañana, ¿no? Recuerdo que como jefe de gobierno, pues realizó más o menos 1,500 conferencias matutinas a las que asistían un promedio de 35 representantes de medios de comunicación. Es el primer presidente originario de Tabasco y ahorita vemos a Porfirio Muñoz Ledo y al expresidente Enrique Peña Nieto, pues saludar junto a Dulce María Sauri Riancho. Así es, vemos cómo se está en este momento empezando a acercar al estrado. Es un acto, como sabemos, protocolario, tiene pues sus funciones establecidas desde hace muchísimo tiempo, como lo hemos estado estableciendo. Hay presidentes, inclusive expresidentes, que han tenido la oportunidad de manifestar algún discurso. Hay inclusive algunos que han roto el protocolo. Vicente Fox, recordaremos en su momento, antes de saludar al Honorable Congreso de la Unión, saludó previamente a sus hijos. Vemos aquí ya precisamente la llegada de Andrés Manuel López Obrador, finalmente a las puertas, a las faldas de la puerta del Congreso de la Unión. Está descendiendo junto con su esposa. Le insistieron que viajara en una camioneta, en otro tipo de coche. Él prefirió no. Y pues aquí está con su coche, con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Se acerca y vamos a compartir también, Ana María, si te parece, amigos, la comitiva. Vamos a repasar una vez más la comitiva que está acompañando y que está recibiendo, lo va a recibir un poco más adelante, al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que están, y vamos a destacar nuevamente, están la diputada Fabiola Loyola. Ahí los vemos, está Mario Delgado también. La diputada Tatiana Cloutier, está la diputada Irma Juan Carlos, está la diputada Elesia González Morales, la diputada Verónica Beatriz Juárez, el diputado Arturo Escobar y Vega. Ellos son la comitiva que fue seleccionada para recibir a Andrés Manuel López Obrador en las puertas del Congreso de la Unión, del Palacio Legislativo aquí en San Lázaro. Está intercambiando algunas palabras con ellos, sigue recibiendo apoyo, sigue recibiendo gritos calurosos, saludos de las personas que están postradas a las afueras del otro lado de la puerta, tomándose algunas fotografías, como también últimamente ha hecho costumbre con las personas que lo acompañan. Un momento histórico, sin duda alguna, ya que López Obrador, pues definitivamente es uno de los presidentes, si lo podemos decir con este calificativo, Ana María, más necios o tercos en el buen sentido de la palabra, que logró el objetivo que tenía establecido desde el principio, ¿no? Pues mira, a él lo podríamos definir de una manera muy sencilla. Es un emprendedor que nos demostró que hay... Tenemos ahí la comitiva oficial que acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador. En pantallas también ustedes tienen al presidente de Estado, Evo Morales, que llegó hace instantes
y por supuesto él está a la espera de que se lleve adelante esta ceremonia tan importante de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal. En estos momentos está intercambiando criterios, como ustedes pueden ver en sus pantallas, con el presidente de Perú y también con el presidente de Cuba. Estos mandatarios están, lo decíamos, a la espera de que se dé inicio a esta ceremonia de transmisión de mando del Poder Ejecutivo Federal y por supuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya ha llegado hasta el Honorable Congreso de la Unión. Ustedes tienen en sus pantallas justamente toda la gente, la comitiva oficial que lo acompaña y también la que lo recepciona para ya dar inicio a esta ceremonia tan importante. Lo decíamos, la investidura comienza con la apertura de la sesión en la Cámara de Diputados y posteriormente, 2 horas después, va a comenzar el traspaso de mando de Enrique Peña Nieto, que también llegaba hace instantes al Honorable Congreso de la Unión y gobernó México entre las gestiones 2012 y 2018 y por supuesto realizará esta transmisión de mando a López Obrador, quien gobernará hasta la gestión 2024. Lo decíamos que se trata de una ceremonia histórica, nunca antes se había visto, ya que hay un detalle muy importante del cual también ya le hemos hablado. Esta celebración incluye la entrega del bastón de mando al presidente por parte de los pueblos indígenas, siendo el primer mandatario que recibe este importante reconocimiento. Y este es un detalle que justamente se ha visto reflejado en los matutinos mexicanos, que remarcan este hecho trascendente que pone por supuesto un toque especial a la posesión del político de izquierda que ganó las elecciones de julio pasado con el casi 53% de los votos. Estamos hablando de más de 24 millones de electores. Retornamos, amigos, nosotros con el audio ambiente, lo que está ocurriendo en estos momentos cuando son las 13 horas con 15 minutos en Bolivia. Esto ocurre allá en México. Un fenómeno sin precedentes del cual hemos sido testigos los últimos meses y que esperemos que en funciones ya de su administración este tipo de fenómenos, que generalmente son tristes, puedan ir cambiando poco a poco, ¿no, Ari? Y bueno, pues la política es decidir entre inconvenientes. Es alguna de las frases que recuerdo, pues que ha repetido en varias ocasiones. Yo me hinco donde se hinque el pueblo. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Y pues así como en los mítines, tampoco los legisladores ni los invitados especiales pues quieren dejarlo pasar sin tomarse la foto. Están prácticamente todos de pie. Escuchamos el quórum de presidente, pues sabemos que también tiene mayoría en el Congreso, así que pues es lo que sucede en este momento, un momento histórico sin lugar a dudas, después de una campaña pues la más larga que hemos presenciado en la historia de 12 años. Y bueno, lo que vemos también es que parte de los detalles es que todos, absolutamente todos los senadores, los diputados, quienes están tratando de encontrar un momento histórico, también captarlo y mantenerlo en sus teléfonos celulares, vemos cómo todos, como una celebridad, están manifestando sus palabras de aliento, están postrando en todo lo alto sus teléfonos para captar algunas fotografías, algunos videos, algunos momentos que seguramente serán inmortales y que podrán compartir un poco más adelante. Algo también para destacar dentro de las controversias que se manifestaron hace un momento, sobre todo del diputado René Juárez Cisneros del PRI, pues dice que lógicamente el 1 de julio quedó demostrado que existe un instrumento democrático sumamente fuerte por el hecho de lo que hemos platicado, la gran cantidad de personas que manifestaron su voto para Andrés Manuel López Obrador, pero que también está discrepando que se permitiera una consulta popular de manera equivocada, de manera pues muy improvisada, como él considera que lo hizo Andrés Manuel López Obrador para cancelar la operación del nuevo aeropuerto de México, también la militarización, son situaciones en las que hubo esta controversia. Fue el único ponente, inclusive el diputado René Juárez Cisneros, que manifestó la inconformidad hacia lo que hizo la administración anterior, la administración de Enrique Peña Nieto, hacia las nuevas propuestas de campaña que está empezando ya a ser válidas Andrés Manuel López Obrador. La coalición de Morena PT-PES se convirtió en la primera coalición en obtener la mayoría en ambas cámaras, esto desde el año 2000. Y vemos que hay algunas
personas representantes de pueblos indígenas, y Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el primer presidente en recibir el bastón de mando por parte del Gobierno Nacional Indígena. A esta ceremonia, fíjate que también acudirá el presidente de Bolivia, Evo Morales, y los 32 gobernadores indígenas del país, símbolo del respaldo de los 68 pueblos originarios de México. Él lo ha dicho, no, él ha hablado primero a los pobres, que a los indígenas nadie los vuelva a hacer menos. Será un sexenio fundamental para los pueblos indígenas. Y mira, también otra de las controversias que se han manifestado, no solamente aquí en San Lázaro, sino también en las calles de la Ciudad de México, ha sido definitivamente la presencia de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ha causado una controversia gigantesca y que no ha llegado, y precisamente por eso te lo quería comentar. Se dice que inclusive Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, no estará en el Palacio Legislativo por esta cantidad de manifestaciones. Son noticias de último momento. Señalan que tomó la decisión minutos antes de salir de su hotel, así que el arribo de Nicolás Maduro a San Lázaro no será posible. La gente está esperando, inclusive con pancartas, con algunos cartelones sobre Calzada de Tlalpan, la presencia de Nicolás Maduro, inclusive también con algunas verduras y frutas, para hacerle saber su inconformidad de que no es una persona bienvenida a nuestro país, que parte también, además de esta migración, de este fenómeno de migración, este fenómeno humanitario sin precedentes, tiene que ver con la opresión que él ha ejercido sobre su pueblo, un pueblo que carece absolutamente pues de todos los principios básicos de cualquier persona, carecen de educación, de empleo, en fin. Pero bueno, seguimos viendo imágenes de la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo, y pues aquí ya llegó a Andrés Manuel López Obrador a tribuna. Estén muy pendientes porque, bueno, la banda presidencial regresará a tener la franja verde en la parte superior luego de la reforma del 2010 que invertía los colores, y por eso al final del sexenio del presidente Calderón y pues en el sexenio del presidente Peña Nieto veíamos sobre todo el rojo, que se asomaba el rojo. De nueva cuenta se asomará el verde. Es un presidente que ha sido perseverante, tenemos que decirlo. Saluda aquí a Enrique Peña Nieto, intercambian algunas palabras que seguramente también vuelven a repetir después de que en Palacio Nacional tuvieron su primer encuentro. Saluda a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Sigue saludando. Ahí está Andrés Manuel López Obrador. Está a punto de tomar asiento y a punto también de empezar esta ceremonia protocolaria el cambio de estafeta, que vendrá seguramente en unos minutos más. Escuchamos ahí algunos gritos, vamos a guardar silencio para escuchar. De conformidad con lo que establece el artículo 87 constitucional, el presidente, al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Ahí están las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Porfirio Muñoz Ledo, que hace valer su jerarquía. Presidente del Congreso, perdón, está esperando que Andrés Manuel López Obrador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. En un momento, seguramente, ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática
mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta toma de protesta tiene un significado, ¿no? Habla de dar la cara al pueblo, significa que la soberanía reside en el pueblo, de él emana y a él se le debe rendir cuentas. Y el que promete, el que protesta, se compromete. En este momento vemos como el presidente Enrique Peña Nieto se quita la banda presidencial, se la entrega al presidente del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien a su vez se la otorgará al presidente de la República. Cabe destacar que esta banda presidencial no es la banda presidencial que Andrés Manuel López Obrador usará en un futuro. Andrés Manuel López Obrador mandó a hacer su propia banda presidencial en estas semanas. Es una banda presidencial que además va de acuerdo con las condiciones y las características que él ha pedido. Una banda presidencial, aproximadamente, este es un dato, oscila entre los 80 y los 200,000 pesos. El escudo nacional, el escudo del centro, está elaborado con hilo de oro. Los colores, el verde, blanco y rojo, son además adecuados y están apegados a los patentes. Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Manuel López Obrador. Presidente de los Estados Unidos mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas y diputados, senadoras, senadores, autoridades locales y federales, invitadas e invitados del extranjero, licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia,
podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en 2 sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente, hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población, hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente
del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo con realismo y sin prejuicios ideológicos. La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9% de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo y apenas el 0.7% de la inversión prometida. En los considerandos de las leyes aprobadas en ese entonces, se aseguraba que en este año íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios. Y la realidad es que estamos extrayendo solo 1.763.000 barriles diarios, es decir, 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Téngase en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Aquí agrego otros saldos de la política económica neoliberal o neoporfirista. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos
el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción entre 176 países evaluados. Y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En la época de la llamada o del llamado desarrollo estabilizador o compartido, que va de los años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Pero en estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. No se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político. Por eso, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar archivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado. No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más
delicado, lo más serio. Meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical de la vida pública de México, la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político de Estado y como tal debemos enfrentarlo. Mi postura al respecto la definí con toda claridad desde la campaña. Dije que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Además, y esto es muy importante, creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. En consecuencia, propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Que se castigue a los que resulten responsables, pero que la presidencia se abstenga de solicitar investigaciones en contra de los que han ocupado cargos públicos o se hayan dedicado a hacer negocios al amparo del poder durante el periodo neoliberal. Desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros, quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo
y la fortaleza de una nación como la nuestra. Pero de cualquier manera, como en todos los asuntos de trascendencia para la vida pública del país, yo defenderé con libertad y argumentos mi postura del punto final y de pensar y trabajar hacia el porvenir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra, porque todos estos asuntos se van a consultar a los ciudadanos. También aclaro que si se acepta mi propuesta de mantener al margen de este asunto al Poder Ejecutivo, tal determinación se aplicará para los de antes y para los que se van, no para nosotros, quienes mantendremos en alto el ideal y la práctica de la honestidad. Empiezo por informar que hemos promovido una ley para convertir la corrupción en delito grave, que aunque parezca increíble, no lo era. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. En cuanto a mi persona, he promovido desde hace años la reforma al artículo 108 de la Constitución para eliminar la impunidad y los fueros de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, quien ahora, según una iniciativa de ley que hoy, este día, estoy enviando al Senado, podrá ser el presidente de la República juzgado como cualquier ciudadano por el delito que sea, aún estando en funciones. Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz.
representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de Derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. También transitaremos hacia una verdadera democracia. Se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres, y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza. El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar suficientes fondos, más de lo que imaginamos, mucho más, para impulsar el desarrollo de México. Con esta fórmula sencilla de acabar con la corrupción y de llevar a la práctica la austeridad republicana, no habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Tampoco que se oiga bien y que se oiga lejos, tampoco vamos a endeudar al país. Cuando terminó el sexenio del presidente Fox, la deuda pública, y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo, era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y en esos 2 sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero. Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda es de 10 billones.
nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda, tenemos que destinar del presupuesto del año próximo alrededor de 800,000 millones de pesos. Por eso ya no va a aumentar la deuda pública. Ese es nuestro compromiso. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública. Se respetarán los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, pero ya no habrá más corrupción ni influyentismo en negociaciones con empresas particulares. Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos elaborando el presupuesto del año próximo y gracias a los ahorros que obtendremos con el combate a la corrupción y con la aplicación de las medidas de austeridad, se incrementará la inversión pública para rescatar la industria petrolera y la industria eléctrica. Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Por ello, se construirá el Tren Maya, se sembrarán 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur-sureste, se rehabilitarán, como ya lo expresé, las refinerías existentes y haremos una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. En el Istmo de Tehuantepec se promoverá la creación de una vía férrea para un tren de contenedores de carga y se ampliarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para comunicar en menos tiempo a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. En este corredor habrá energía eléctrica y gas a precios bajos, así como subsidios fiscales para la instalación de fábricas y la creación de empleos. En 3 años estará funcionando, me canso ganso, además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Asimismo, desde el 1 de enero próximo entrará en vigor en la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Esta franja de 25 kilómetros de ancho se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Allí
se cobrará lo mismo de impuestos y costarán igual los energéticos que en California, en Arizona, Nuevo México y Texas de la Unión Americana. En otras palabras, en esta franja, el día 1 de enero, en otras palabras, en esta franja se reducirá el IVA del 16 al 8%. El impuesto sobre la renta bajará al 20%. La gasolina, el gas y la electricidad costarán menos que en el resto del país y se aumentará al doble el salario mínimo. Esta será la última cortina de desarrollo para retener con trabajo y bienestar a nuestros compatriotas en el territorio nacional. En cuanto al bienestar de nuestro pueblo, el plan es combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho en la historia. Hoy presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución para establecer el estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la educación y a la seguridad social. Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se seguirá desplazando a la justicia social de la agenda del gobierno. No se condenará a quienes nacen pobres a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derecho a vivir y ser felices. Es inhumano utilizar al gobierno para defender intereses particulares y desvanecerlo cuando se trata de proteger el beneficio de las mayorías. No es lícito, no es jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se busca promover el bienestar de los más necesitados. Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos, que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres. Nuestra consigna de siempre es a partir de hoy principio de gobierno. Enumero algunas acciones. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Se creará el Instituto Nacional para la Atención de los Pueblos Indígenas. Iniciará de inmediato el programa de atención médica y medicamentos gratuitos en las zonas marginadas del país y se volverá universal en todo el país este programa de atención médica y medicamentos gratuitos a la mitad del sexenio. Es mi compromiso. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación como llegó a suceder en el periodo neoliberal. 2.300.000 jóvenes serán contratados para trabajar como aprendices en talleres, empresas, comercios y diversas labores productivas o sociales, y se les pagará un salario
mientras se van capacitando, de 3.600 pesos mensuales. Ya no va a haber ninis, no se va a dar la espalda a los jóvenes ni se les va a ofender llamándoles de esa manera, porque no es culpa de ellos que no tengan oportunidad de trabajo y de estudio. Se otorgarán 10 millones de becas a estudiantes en todos los niveles de escolaridad. Se crearán 100 universidades públicas. Se fomentará el deporte y las actividades artísticas, la ciencia y la tecnología. La pensión a los adultos mayores, que fue una creación de nuestro movimiento, el programa de la pensión a los adultos mayores aumentará esa pensión al doble y tendrá carácter universal. Es decir, también van a recibir este apoyo los jubilados, pensionados del ISSSTE y del Seguro. 1 millón de personas con discapacidad o con capacidades diferentes tendrán una pensión igual que la de los adultos mayores. Se atenderá de inmediato a los damnificados por los sismos. Se otorgarán créditos a la palabra a agricultores, ganaderos, pescadores, a dueños de talleres, a los artesanos, a pequeños comerciantes, a empresarios. Se ayudará a productores del campo con subsidios y precios de garantía y se venderá a precio justo una canasta de alimentos básicos para combatir la desnutrición y el hambre. Es importante precisar que los destinatarios de estos programas recibirán lo que les corresponde de manera directa, personalizada, sin intermediarios, con el propósito de que no haya manipulación de los apoyos con fines electorales y que lleguen a sus beneficiarios completos estos apoyos, sin moches ni comisiones indebidas. También vamos a evitar afectaciones al medio ambiente. Aprovecho para reiterar que no se permitirá el fracking ni transgénicos. Como se comprenderá, la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso. En esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5,000 millones de pesos nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial
para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8,000 elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3,200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió desde hoy al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura. Otro cambio importante será el de la creación de la Guardia Nacional si lo autoriza el pueblo y el Poder Legislativo, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Es indispensable aceptar que la Policía Federal, creada hace 20 años para suplir la labor de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, es en la actualidad un agrupamiento de apenas 20,000 efectivos que carecen de disciplina, capacitación y profesionalismo. En cuanto a los agentes ministeriales y los cuerpos policiales estatales y municipales, se debe reconocer, sin generalizar, que muchos están movidos por la corrupción y no por el deber del servicio público, y que su descomposición los pone bajo el dominio de la delincuencia. El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión. No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos. Siempre he pensado que ante el problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia, y así lo haremos. Pero ante la ineficiencia de las corporaciones policiales y el grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente la aprobación de una reforma constitucional que nos permita crear, con la integración de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal, una Guardia Nacional para realizar funciones de seguridad pública con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico, pero tengo la obligación de expresar mi punto de vista con realismo y argumentos. Las Fuerzas Armadas están
entre las mejores instituciones de México. El Ejército Mexicano se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Se trata de un ejército revolucionario, surgido del pueblo y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres en su unidad y disciplina. La última rebelión militar fue la del general Saturnino Cedillo en 1938-1939 y nunca el ejército mexicano ha dado un golpe de Estado a una autoridad civil. Su lealtad al gobierno y su falta de ambición por el poder económico y político tiene en buena medida su explicación, entre otros factores, en que el ejército mexicano no es un agrupamiento elitista, sino que siempre se ha nutrido del pueblo raso. El soldado es pueblo uniformado. Ciertamente, no todos los militares han ostentado comportamientos intachables y tampoco debe omitirse el hecho de que el ejército ha participado en actos de represión por órdenes de autoridades civiles. Pero en nuestros institutos castrenses no se han formado minorías corrompidas, como sucede en otros ámbitos del poder, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México no se sabe de militares que formen parte de la oligarquía. Además, es un hecho que el ejército cuenta con respaldo de la opinión pública. Es una institución que a lo largo de su historia ha mantenido su profesionalismo y ha sido eficaz, sin duda, en tareas de auxilio a la población en casos de desastre, en terremotos, inundaciones, huracanes, y ha prestado otros servicios a la comunidad. Las Fuerzas Armadas han hecho escuelas, tienen universidades, centros de investigación, poseen disciplina y espíritu de cuerpo, han mantenido su vocación nacionalista, y esto es muy importante, y nunca han estado subordinadas a ninguna hegemonía o fuerza extranjera. Lo mismo puede decirse de la Secretaría de Marina. Téngase en cuenta que esta dependencia se creó en 1940, cuando la original Secretaría de Guerra y Marina se dividió en dos instituciones. Así pues, el Ejército y la Marina pueden ser, previa preparación y capacitación para el respeto de los derechos humanos y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza, las instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Agrego que el Plan de Paz y Seguridad incluye la creación de 266 coordinaciones territoriales en el país. Todos los días, desde las 6 de la mañana, voy a presidir en Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad, en la cual recibiremos el parte o reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas y tomaremos las medidas necesarias. Añado que según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. En materia de política exterior,
nos apegaremos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Mantendremos buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Por eso agradezco la presencia del señor Michael Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y de su señora esposa, Karen Pence. Y quiero destacar que desde el día 1 de julio, desde el día de mi elección, he recibido un trato respetuoso del presidente Donald Trump, a quien agradezco que en plan de amistad haya enviado a esta ceremonia a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Con ellos, con los dos mandatarios, con el presidente de Estados Unidos y con el primer ministro de Canadá, estoy hablando para ir más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lograr un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de las tres naciones para impulsar el desarrollo de los países centroamericanos y también del nuestro, y enfrentar de esta forma y no con medidas coercitivas el fenómeno migratorio. Me da mucho gusto contar con la presencia de presidentes de América Latina y del Caribe. México no dejará de pensar en Simón Bolívar y en José Martí, quienes, junto con Benito Juárez, siguen guiando con sus ejemplos de patriotismo el camino a seguir de pueblos y de dirigentes políticos. Gracias por estar aquí, Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República Vecina de Guatemala. Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras, y su señora esposa, Ana García. Oscar Samuel Ortiz Asensio, vicepresidente de la República de El Salvador. Colville Young, gobernador general también de nuestra vecina República de Belice. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la hermana República de Cuba. Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana. Jovenel Moïse, presidente de la República de Haití. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenin Moreno Garcés, amigo Lenin, presidente de la República de Ecuador, y su señora esposa, Rocío González.
amigo Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Julie Payette, gobernadora general de Canadá. Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Democrática Saudí. De Kim Jong-nam, presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea. Jen Yuanyu, vicepresidenta de la Asamblea Popular China. También agradezco por los lazos de historia, de cultura que nos unen, la presencia de Felipe VI, rey de España. Del primer ministro Antonio Costa de la República Portuguesa. De Eugene Renat, primer ministro y ministro de Asuntos Generales de Curazao. Ana Birchal, viceprimera ministra de Rumanía. De Lucía Topalensky, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. De Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República de Argentina. De Hugo Velázquez, vicepresidente de la República del Paraguay, y su señora esposa, Lourdes Samaniego. De Claudia Dobles Camargo, primera dama de la República de Costa Rica. Agradezco a muchos representantes de los organismos internacionales, de gobernadores, de autoridades de varios países. Están aquí amigos entrañables como Miguel Ángel Revilla, presidente del gobierno de Cantabria, y su señora esposa, Aurora Díaz. Está nuestro amigo Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista. Está también un embajador de la poesía y de la congruencia, Silvio Rodríguez, y su esposa, Niurka González. Amigas y amigos, llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento,
a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. Dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar. Llegamos después de muchos años, y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales, porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, de epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. Y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo. La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad. Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que por necesidad han ido a ganarse la vida a Estados Unidos y ahora están enviando a sus familiares 30,000 millones de dólares anuales. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y el dinero
de mayor beneficio social que recibimos del extranjero. México no es el cuerno de la abundancia que su silueta en el mapa pareciera evocar, pero aún así tenemos muchos recursos naturales: agua, petróleo, gas, yacimientos minerales, vientos, sol, playas. Contamos con bosques y selvas, con buenas tierras para la producción agropecuaria y forestal, y somos de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Por eso estoy optimista. Creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Son tres cosas las que necesitamos para enfrentar la crisis de México, y dos de ellas están aseguradas de antemano. Lo reitero: un pueblo trabajador y suficientes riquezas naturales. Pronto, muy pronto, tendremos lo tercero: un buen gobierno. Y en ese compromiso empeño mi honor y mi palabra. Gobernaré con entrega total a la causa pública. Dedicaré todo mi tiempo, mi imaginación, mi esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie, respetaré las libertades, apostaré siempre a la reconciliación y buscaré que entre todos y por el camino de la concordia logremos la cuarta transformación de la vida pública de México. Por último, así como soy juarista y cardenista, también soy maderista y partidario del sufragio efectivo y de la no reelección. Trabajaré 16 horas diarias para dejar en 6 años muy avanzada la obra de transformación. Haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados. Por eso aplicaremos rápido, muy rápido, los cambios políticos y sociales, para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir. Como dirían los liberales del siglo XIX, los liberales mexicanos, que no sea fácil retrogradar. Pero también dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia.
porque el pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que debo sumisión y obediencia. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se pide a los presentes ponerse de pie para entonar el himno nacional. Se pide a la comisión designada para acompañar al ciudadano Enrique Peña Nieto cumpla con su encargo. No, presidente. Función mayor de ¿de acuerdo? Ana María, amigos de la audiencia, si les parece, hagamos un resumen de este momento histórico. Yo escuché a un Andrés Manuel López Obrador igual que en el día de la elección, a un Andrés Manuel elocuente, conmovedor, un discurso que además enciende la esperanza de todos los mexicanos, y muchas imágenes que darán mucho de qué hablar, muchas palabras y también momentos que será nota para muchísimos diarios y también para información en diferentes medios electrónicos. Si te parece, vamos a rescatar los más importantes y sobre todo que justamente en esta ceremonia estaban representados, Ana María, los tres poderes. Así es, en este momento vemos como ya el expresidente Enrique Peña Nieto, se reúne con la comisión que lo acompañará al ciudadano Enrique Peña Nieto a retirarse del recinto, y los legisladores son el diputado Frine Azurara, él es del PRI, el diputado Jacobo David Cheja, Carolina García, Margarita García, Héctor Serrano y Jorge Emilio González. Amigos, de esta manera es que se ha llevado adelante la histórica toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador,
quien en su discurso ha manifestado que su llegada al poder se traduce en la cuarta transformación política en México. Según dijo, hoy no solo se inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político basado en una transformación pacífica y ordenada, pero a la vez profunda y radical. Además hizo referencia a las políticas económicas que se implementaron en México durante los últimos años, mismas que afectaron al crecimiento económico de este país y además posibilitaron un grave daño económico al sector petrolero. Esto como resultado, según dijo, de la política económica neoliberal. Se refirió a la corrupción y dejó claro que el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Asimismo, en lo que se refiere a la política exterior, ha manifestado que México se va a regir por los principios constitucionales ya establecidos y además va a mantener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo. Él ha señalado que durante su gestión como presidente, él jamás va a dar la orden de represión al pueblo mexicano. Además ha saludado la presencia de los dignatarios y representantes de diferentes estados que lo han acompañado durante esta ceremonia tan importante y por supuesto ha saludado la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien ha sido ovacionado por todas las personas que se encontraban ahí en el Congreso de la Unión, justamente presenciando este evento tan importante. Ha anunciado además una serie de políticas sociales, incluso dijo que a partir de la próxima semana se va a poner en venta el avión presidencial. Asimismo dijo que habrá un incremento significativo en lo que se refiere al salario mínimo nacional y finalmente señaló que en 2 años y medio se va a someter al pueblo mexicano a una consulta donde se le va a preguntar si quieren que continúe en el poder o no y que por supuesto él va a respetar la decisión que tome el soberano. Finalmente también él ha resumido su gestión de gobierno en una frase: acabar con la corrupción y con la impunidad. Amigos, hasta acá BTV Internacional, nosotros volveremos cuando la información así lo amerite. Han sido ustedes muy gentiles por su atención, muchas gracias. Permiso, buenas tardes.